Hola, bienvenidos a nuestro podcast educativo Educando con Amor. El día de hoy hablaremos acerca del capítulo 4 del libro de Pedagogías decoloniales por Katherine Walsh. Tendremos el acompañamiento de las licenciadas en Educación Infantil, Carolina Pedraza, Flor Telles, Rubiela Fuentes y Mónica Cabezas. En el capítulo 4 encontramos un ensayo realizado por el profesor de literatura latinoamericana Jerome Branch, el cual tiene como título Malungaje hacia una poética de la diáspora africana. La diáspora nos permite entender las ausencias, las presencias y las reconstrucciones de los legados africanos en esta parte del mundo, ligando los tiempos con los espacios de esta historia, pero principalmente nos ayuda a comprender las trayectorias afrodescendientes como producto de una historia del poder colonial, el cual marcó y sigue marcando las realidades de las comunidades negras, afrocolombianas y raizales a través de manifestaciones como el racismo, la discriminación y la invisibilización. Por otro lado, la migración ha sido un componente fundamental para entender las herencias que constituyen al pueblo afro. Además, el autor por medio de este ensayo busca contribuir al cambio de la diáspora africana en el mundo, con base en argumentos y datos. También busca evidenciar su poder global y fortalecer las redes de comunicación que permitan pensar en un nuevo momento para la diáspora africana. A continuación, la licenciada Flor Telles nos hablará acerca de qué es el malungaje y su historia. También la licenciada Carolina nos expondrá algunas consideraciones metodológicas y analíticas que nos permitirán concebir la importancia de estas diásporas africanas. Y finalmente la docente Rubiela Fuentes nos brindará algunas conclusiones y sugerencias acerca del tema expuesto el día de hoy. Malungaje. En los pueblos batúes de África existe una hermandad entre aquellos que realizaban las travesías por el Atlántico. Ellos consideraban el malungaje como el compañero de travesía e incluso de infortunio en los viajes de barcos grandes. Eran esclavizados en Brasil colonial, es por eso que su dialecto se tornó en una mezcla afroportuguesa, combinando también parte de sus culturas. Los esclavos traídos de África hacia Brasil formaban unos grupos muy unidos por sus largas travesías y todo aquello que vivían en estos barcos grandes. Su amistad se producía desde la misma miseria, desde el maltrato a los que eran sometidos. Se dice también que si los esclavos morían en las embarcaciones, eran arrojados al mar. Cuando llegaban las embarcaciones, los esclavos eran vendidos en las plazas públicas. Se daba a su vez en la economía colonial que los esclavos duraban de 5 a 7 años de vida en trabajos forzados. El malungaje era la denominación de la amistad, afecto, asociación, solidaridad subalterno de los malungos, que eran los esclavos africanos, y donde su enfrentamiento negro con el sistema de producción basado en la inferioridad de la raza negra y en la superioridad de la raza blanca. En 1503 se presenta una fuga de esclavos. Llegan a Cartagena y Tolú, pero allí son encontrados. Además se encuentran comunidades de cimarrones que venían de Panamá y otros países. Es así como se evidencia la solidaridad entre africanos y descendientes en diáspora con el único objetivo de la liberación, donde hubiera política de identidad, activismo cultural e incluso políticos negros. Es allí donde se toma en cuenta el protagonismo de la raza negra en las luchas antiesclavistas, abolicionistas y anticoloniales. La duración del comercio esclavista de 300 años fue culminada por el malungaje. Para poder entender un poco más sobre la cultura saramacá, es importante que nos detengamos a revisar unas terminologías. Las diásporas son conjuntos de comunidades de un mismo origen o una misma condición establecidas en distintos países. Es también una dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo.
La cultura saramacá son pueblos descendientes del África. Y un cimarrón es un esclavo rebelde o fugitivo que llevaba una vida de libertad en rincones apartados como los palenques. Richard Price, antropólogo neoyorquino, logró comprender por medio de sus investigaciones los ideales y la cultura de la diáspora saramacá, quienes se unieron con otras comunidades como los Juca y los Bush Negros, originarios de varias bandas fugitivas de la esclavitud que conquistaron su autonomía legal y geopolítica. De allí se origina el término First Time o el tiempo primero, que significa no más, y su valor radica en la transición de una narrativa oral y forma escrita del saber poder occidental colonial. En 1762 se firma la Gran Paz y divide un tiempo histórico de la comunidad saramacá en un antes y un después. Un antes de esclavitud y persecución y un después de paz y de autonomía. Después de este esperanzador avance, la comunidad saramacá pudo gozar de una autonomía donde se les proporcionó una reclamación poderosa de singularidad dentro de la diáspora. También la sobrevivencia evolucionaron exitosamente con una ética y una práctica guerrillera como norma organizacional. Y finalmente, les permitió seguir construyendo su tradición oral y narrativa, donde se daban experiencias armoniosas, integrando la cultura nacional dominante, tanto geográfica como socialmente. Para concluir, el antropólogo Richard Price hizo un estudio en el pueblo de Saramacá, donde encuentra mucha amnesia producto del alfabetismo impuesto durante los siglos de la esclavitud, haciendo que sea difícil e inherente la recuperación del pasado afrodiaspórico. Producto del estudio realizado por este antropólogo se encuentran citaciones recurrentes como el corto número de personajes negros dentro de las tradiciones literarias del hemisferio. También encontramos las pocas representaciones literarias en las que aparecen estas comunidades de los que muestran como aberraciones. A los negros se muestran, no se ve como algo malo, quienes únicamente sirven para hacer cosas de trabajo pesado, duro, y no unas personas razonantes, pensantes o pudientes. En esa investigación se encuentra también que los pocos escritores negros conocidos son Juan Francisco Manzano, quien demostraba temor, censura e inhibición en sus textos. Este escritor, al igual que algunos otros pocos, podía escribir únicamente con la supervisión de su amo o su dueño en ese caso, lo que él escribía para que pudiera ser medianamente publicado tenía que ser aprobado por las personas que estaban a cargo de él. Una vez que se crea el movimiento malungaje o el papel del malungaje, con esto se quiso detener la tendencia de la literatura que vulnera y no reconoce las comunidades negras. También se quiso recuperar la memoria histórica y se intentó pelear por los derechos humanos de estas personas. También se destacaron escritores y autores de los sufrimientos y su realidad olvidada, como Kamau Brathwaite, que él fue escritor, y la señora Toni Morrison, quien ganó Premio Nobel de Literatura. Gracias, compañeras, por sus valiosos aportes. Y bueno, esto fue todo en nuestro podcast Educando con Amor. Gracias por escucharnos y síganos en las redes sociales.